Bueno, yo le he traído esta ponencia titulada El giro lingüístico en Michel Foucault, con base en dos textos esencialmente, La palabra y las cosas y la teología del saber. Esta ponencia consta de las siguientes partes. Una primera, que serían los antecedentes del giro lingüístico, y una segunda parte, llamamos así, que es esencialmente ya la cuestión del giro lingüístico en Michel Foucault, no sin antes hacer un plano comparativo con Kant, esencialmente. Por último, entonces, estaremos resaltando, ¿no?, los ejes articulatorios que se presentan precisamente en el giro lingüístico de Michel Foucault. Bien, iniciamos de esta manera. Edmundo Husserl, en una obra muy interesante titulada sobre la crisis de la ciencia, plantea la crisis de esta precisamente y observa algo muy interesante, y es que la filosofía ha entrado en crisis y la física mecánica también ha entrado en crisis. Entonces no hay respuesta hacia los años 50, ¿no?, que den una orientación, llamémoslo así, hacia la conducta y una guía que oriente al hombre. De tal manera, óigase bien, esta crisis da lugar a que las contradicciones reinantes en este momento se originen unas nuevas corrientes filosóficas. Y entre esas corrientes filosóficas que se origina está precisamente la filosofía de la ciencia. Dentro de la filosofía de la ciencia, entonces, encontramos una primera corriente que es interesante, que es el positivismo lógico. Antes estaba el positivismo y obviamente no daba respuesta. Entonces ahora se presenta el positivismo lógico. Este positivismo lógico se inicia esencialmente con un método que es el método inductivo, por un lado, ¿cierto? Y presenta también la verificación. Pero hay una cosa interesante, y es que parte, ¿no?, de la observación, es decir, observación del fenómeno. Esto aplicado a las ciencias naturales, entre otras cosas. En el libro o en la obra de El giro lingüístico o de Linguist Tour de Richard Rorty, hace un análisis precisamente sobre este momento histórico, y en él plantea, en toda la obra, pues, plantea una situación muy interesante, y es unos filósofos que trabajan, oígase bien, del positivismo lógico, que trabajan, ¿no?, la cuestión del lenguaje ideal, que él denomina, ¿no?, y otros, obviamente, que plantean, ¿no?, la del lenguaje ordinario. Esto hace, obviamente, entender una cosa, y es la siguiente, ¿no?, y es que los filósofos, a partir de este momento, ya sea del lado positivista y por el lado del lenguaje ideal, se están interesando en algo interesante, y es el lenguaje. Es decir, estamos pasando al plano donde la conciencia, oígase bien, va a ser desplazada precisamente por el lenguaje. Algunos de estos representantes que encontramos acá, de esta corriente, tenemos a Frege, quien realiza estudios de los problemas de la lógica y de la semántica, y de aquí se destaca el análisis de la relación de identidad, que permite conectar precisamente el lenguaje mediante el análisis del signo. Después tenemos obviamente a nuestro amigo Bertrand Russell, que desarrolló problemas sobre la lógica, análisis del lenguaje y de la metafísica, y uno grande también, que es Ludwig Wittgenstein, en su obra El Tractatus Logicus Philosophicus, ¿cierto?, en la cual obviamente plantea un lenguaje perfecto, un lenguaje ideal que debe apropiarse, en este caso, ¿no?, las ciencias naturales. Se podría decir que de aquí nace una corriente también nueva, que es la filosofía analítica. Y encontramos ya por el lado del Círculo de Viena a Rudolf Carnap, precisamente, quien plantea el lenguaje de la verificación, no sin antes estar acompañado también de Moore, quien critica al psicologismo y defiende la teoría del sentido común. Más adelante, o 20 años después, encontramos otra vez a Ludwig Wittgenstein, y hace un nuevo planteamiento en su obra, ya no el Tractatus Lógico Filosófico, sino en la obra de Investigaciones Filosóficas, en donde destaca el análisis del lenguaje, es decir, el lenguaje cotidiano, el lenguaje ordinario. En otras palabras, lo que conocemos con el nombre de los juegos del lenguaje.
los juegos del lenguaje. Bien, estoy haciendo un análisis obviamente de los antecedentes para poder llegar al giro lingüístico de Michel Foucault. La verdad, en Ludwig Wittgenstein, óigase bien, es en parte, óigase bien, entendido como, o forma parte no del entendimiento humano. La verdad es y forma parte del entendimiento humano a partir de los juegos del lenguaje. El giro lingüístico de Wittgenstein es pues también un giro antropológico que desplaza la atención hacia las culturas con su forma de vida. La epistemología moderna, como dije hace ratito, queda desplazada por los juegos del lenguaje, es decir, de la conciencia, ¿cierto? Y los juegos del lenguaje, que son muchos a nivel de la ciencia, cobran un gran sentido, sobre todo los juegos del lenguaje descriptivo, entre otras cosas. Eso, digamos, está aconteciendo un gran avance, ¿no? Y se le está haciendo mucho énfasis al lenguaje, por el lado de Wittgenstein, a partir de investigaciones filosóficas. Por el lado, óigase bien, del estructuralismo encontramos también una cuestión muy interesante, y es que la lingüística parte también a hacer análisis de la ciencia, y es, óigase bien, un piloto. Es una prueba piloto, podemos decir, no para las ciencias humanas, que más adelante se extienden también no a todas las ciencias, en este caso a las ciencias naturales. Bien, de todo lo anterior, óigase bien, de todo lo anterior, entonces nosotros tenemos que decir, ¿tiene alguna influencia en este caso Federico Nis, por ejemplo, con Michel Foucault, que ha sido nombrado recientemente, ¿cierto?, por mis compañeros? Pues la verdad que sí, tiene alguna influencia. Es decir, Foucault invoca a Nis. Y este pensador lo introduce en la filosofía de la idea, óigase bien, de la ciencia de los saberes, que dependen esencialmente del lenguaje. Óigase, es decir, aquí vamos a encontrar ya una influencia de nuestro amigo Federico Nis, ¿cierto? Dice, todas las ciencias dependen del lenguaje. De todo lo anterior, entonces, nos vamos a las siguientes preguntas. ¿Qué es lo nuevo que describe Michel Foucault para estudiar su giro lingüístico? ¿Cómo se traduce el giro lingüístico en este autor? ¿Qué elementos conforman el giro lingüístico en Michel Foucault y qué elementos rechazan en la nueva etapa del giro lingüístico? Al entrar nosotros a analizar a Michel Foucault, crea un término muy interesante que es el que él denominó con el nombre de arqueología, el cual es el modo, óigase bien, de problematizar los discursos. La arqueología, la ciencia y los saberes se configuran desde parámetros, ¿sí?, discursivos. Leo la cita: el saber humano no es, dice Michel Foucault, no es la descripción sin más de lo que vemos o percibimos, no es al nivel de la experiencia inmediata o vivida como se forma nuestro saber. Todo saber se forma a partir de unos objetos y de estos, y no de la totalidad inmediata que habla el objeto, es formado dentro de una determinada práctica discursiva. Observen ustedes que ya aquí estamos hablando de dos palabras claves que nos habla nuestro amigo. Es precisamente el objeto, el que habla, ¿cierto? Y a partir de ese objeto es que vamos a formar o se van a crear las prácticas discursivas. Ya Kant había establecido que la ciencia no habla de las cosas en sí, sino de los fenómenos, es decir, de los objetos constituidos a partir de un sistema categorial, del entendimiento y de la sensibilidad. El científico no describe sin más lo que él interroga a la naturaleza, pero la interroga desde el interior de determinados principios a priori. El científico no hace preguntas ingenuas a la naturaleza, más bien él lleva consigo unos principios y unos procedimientos dentro de los cuales interroga. La diferencia de Kant con lo que dice el pensamiento de Michel Foucault, oígase bien, está en primer lugar en el lenguaje. Es decir, mientras Kant se mantuvo, ¿no?, en el fenómeno, Michel Foucault nos va a traducir qué es el lenguaje. Es decir,
Nietzsche y Foucault, Kant se mantuvo dentro de la tradición platónica aristotélica, según la cual la idea es primero y luego la palabra. El de eso es Kant, ¿cierto? Como mera expresión de la idea. La palabra solo sería el revestimiento externo de la idea. La diferencia entre Kant y Foucault radica en que Kant elabora un sistema a priori para fundamentar el conocimiento, pero un sistema que no tiene en cuenta la mediación del lenguaje y supone un sistema atribuido a un sujeto trascendental, atemporal y histórico. Foucault piensa la constitución del saber desde el a priori del lenguaje, que es allí la gran diferencia, y desde el a priori histórico. Bien. Los objetos de que habla la ciencia y los saberes, esto partiendo del hecho de que el lenguaje existe y desde que el lenguaje se conforman todos los objetos, ¿cierto? Decimos que los objetos de que habla la ciencia y los saberes se configuran a través de las famosas prácticas discursivas. ¿Qué son las prácticas discursivas? ¿De dónde salen las prácticas discursivas? Como decíamos antes, Kant nos hablaba del fenómeno, Foucault nos habla de los hechos, de las cosas, de los objetos. En este caso, las prácticas discursivas aparecen precisamente del archivo. Foucault indaga precisamente sobre el archivo. Recordemos que el archivo no es solamente, en este sentido, como se planteó hace ratito, nada más, ¿cierto?, el del cine. Tenemos archivos históricos, hoy tenemos archivos memorísticos, y nos sirven de archivo, por ejemplo, las mismas notarías, por un lado, ¿cierto? Pero además de las notarías, también encontramos nosotros en las iglesias, encontramos gran cantidad de archivos en donde están sus partidas de bautismo, y en las mismas notarías el registro civil, el registro de matrimonio, ¿cierto? Y bueno, y en muchos otros lugares encontramos archivos. En las mismas bibliotecas hallamos archivos. De esos archivos, precisamente, que se van a formar las famosas prácticas discursivas. No se habla de las cosas, sino de los objetos formados de esas prácticas discursivas. Es decir, esos objetos empiezan a hablar. Se trata, dice Foucault, de sustituir el tesoro enigmático de las cosas previas al discurso por la formación regular de los objetos que solo en él se dibujan. Solo en él se dibujan. Óigase bien. En cada época de la historia no se habla de cualquier cosa, sino que se habla de objetos formales por el discurso en una red compleja de relaciones fundamentalmente históricas. Y eso desde la cual se habla es precisamente el discurso. El discurso es una familia de enunciados. Las prácticas discursivas se constituyen y las reglas mediante las cuales se forman los objetos del discurso. El discurso tiene, óigase bien, existencia material en un texto escrito, en una gráfica, en el cine, etcétera, etcétera. Definir esos objetos sin referencia al fondo de las cosas, sino refiriéndose al conjunto de reglas que permitan formarlos como objetos del discurso, constituyen así las condiciones de la aparición histórica, lo dice Nietzsche y Foucault en Las palabras y las cosas. Perdón, en la Antología del Saber, páginas 78 y 71. Muy bien. Pasemos a los enunciados. De estos archivos entonces se forman, óigase bien, las prácticas discursivas. En cada una de ellas, ya sean obviamente óigase bien, de los archivos, ya sean económicos obviamente, ¿sí? O ya sean de notariales, o ya sean de los colegios, porque hay también archivos en los colegios y en la universidad, usted tiene sus propios archivos también, se van a formar enunciados de un discurso que comparten con otros unas reglas de formación que van a ser y que van a transformar. Todo enunciado supone otros enunciados. Se trata de una descripción pura de los acontecimientos discursivos y de las unidades que en ellas se forman. Restituir los enunciados a la dimensión de acontecimiento. Esa es la idea de Nietzsche y Foucault, es decir, restituir todo
toda práctica discursiva en un enunciado, ¿cierto?, que se convierta en una dimensión de un acontecimiento, es decir, volverlo presente, entre otras cosas. Bien. En Foucault hay que diferenciar lo que él denomina genealogía y arqueología. La arqueología tiene en cuenta la problematización del discurso, mientras en la genealogía, que lo toma de Triconis, tiene en cuenta son las relaciones de poder, entre otras cosas. El saber y el poder no son ajenos el uno al otro. Saber y poder se articulan en el discurso. Un procedimiento que es común a la ciencia y al poder es lo que Michel Foucault denomina cuadro. De aquí entonces encontramos algo muy interesante, que es un cuadro, ¿cierto? ¿Cómo aparecen los cuadros? Óigase bien. Un procedimiento que es común a la ciencia y al poder es lo que Foucault denomina cuadro. O sea, la construcción de cuadros ha sido uno de los grandes problemas de la tecnología científica, política, económica, social del siglo XVIII y aún hoy. Disponer de jardines, de plantas, de animales, óigase bien, de cárceles, ¿sí?, de hospitales, en fin, hacer clasificaciones racionales de los seres vivos, observar, controlar, regularizar la mercancía, construir así un cuadro económico, puede verse como un principio de enriquecimiento, entre otras cosas, y de conocimiento. Impresionar a los hombres, comprobar la presencia y la ausencia y contribuir a un registro general permanente de las fuerzas, nos lleva precisamente a analizar los diferentes cuadros que se presentan en la sociedad. Esto, el cuadro, óigase bien, que es propio del siglo XVIII, todavía se mantiene hoy. Pero no podemos analizar solamente el cuadro, sino también otro procedimiento del saber, poder, en Foucault es el examen. El examen es una mirada normalizadora, una vigilancia que permite calificar, clasificar y castigar. En todos los dispositivos de disciplina, el examen se halla altamente ritualizado. El examen parece un procedimiento pobre, pero no lo es en su efectividad como medio de saber y poder. En nuestra sociedad se realiza el examen constantemente, es decir, en todos los ámbitos: político, económico, social, religioso, educativo, etcétera, etcétera. El examen disciplinario es un método de objetivación, dice Foucault, es un individuo vigilante que mantiene al individuo en disciplina y sujeción. Pero ante todo, el examen hace entrar también la individualidad en el campo documental. El producto del examen es puesto por escrito, registrado y acumulado como documental. De ahí nacen el código médico de los síntomas, el código escolar, el código militar. Es decir, tenemos archivos y prácticas discursivas a nivel militar también. ¿Cuáles son los ejes articuladores de la arqueología que conforman precisamente, de la arqueología del saber, que forman el giro lingüístico? El primero, el giro lingüístico sentó las bases para un rechazo de la división entre mente, mundo, subjetividad, objetividad, que decían que había permeado la filosofía anterior, mostrando que A, el lenguaje no es una mera expresión de pensamiento, sino la condición misma de pensamiento. B, utilizar el lenguaje, hablar, escribir, comunicarse, no es solo ni el modo más importante de transmitir significado, sino sobre todo de hacer algo. El lenguaje es un instrumento para hacer las cosas. En este aspecto es interesante lo que nos hace ver Michel Foucault. El análisis de documentos públicos, los archivos, son prácticas discursivas que sostienen estrategias de gobernabilidad que deben analizarse para saber la gestión de la vida de la época. 3. Foucault va a insistir que el discurso son prácticas sociales, prácticas políticas, económicas, educativas, históricas, es decir, situadas en el espacio y en el tiempo de forma concreta, reguladas por una formación discursiva, es decir, reguladas por un contexto de producción. 4. Los discursos son prácticas que se van formando sistemáticamente. 5. Los objetos de que habla Foucault, oígase bien, en la arqueología del saber, página 82, dice: no se trata de defender que el lenguaje no expresa, sino que constituye pensamiento, que se trata de representaciones del lenguaje.
Foucault centrará las bases para un análisis del discurso que tomará seriamente el poder generador del mismo. 6. Las prácticas discursivas no se dan en el vacío, sino que se relacionan siempre unas con otras, ya sea para convivir, interpelarse o interferir, transformándose cambios en las prácticas discursivas que son ellos mismos, del orden de lo discursivo y nunca articulados desde fuera del discurso, ya como afirma Foucault. Abro comillas, los discursos no emanan del interior del sujeto, ni tampoco son inoculación ideológica de que determine el pensamiento de los sujetos. Los discursos articulan el conjunto de condiciones que permiten las prácticas y constituyen escenarios que se erigen en facilitadores o dificultadores de posibilidades y hacen emerger reglas y sostienen relaciones. En definitiva, las prácticas discursivas ponen de manifiesto que hablar es algo más y es algo diferente que exteriorizar un pensamiento o descubrir una realidad. Hablar es hacer algo, es crear aquello de lo que se habla cuando se habla. Nietzsche, Foucault, página 83, la economía del saber. Gracias.